Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo una pregunta que me hizo Sandra, pero que la voy a transformar, voy a responderla y la voy a transformar en otra cosa que me parece que es muy importante para todos. Ella me pregunta cómo puede preparar a sus plantas para que pasen el invierno. Ella vive en Mar del Plata, es amiga mía hace muchísimos años, nos conocemos desde la adolescencia, se mudó a Mar del Plata. Mar del Plata está en Argentina, es la costa argentina, está en el mar, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, en el mar. Entonces hay mucho frío, está la influencia del mar, el viento salino, las sales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me pregunta cómo puede hacer para preparar a sus plantas para el frío. Bueno, como esta pregunta también la puedo ampliar y me parece que nos va a servir a todos, tenemos a mi amiga Mónica en España que también me preguntó qué hace con -6 grados y las plantas, pero el estrés por temperatura, el estrés térmico, que es un estrés abiótico, o sea, es un estrés producido por algo que no es vivo, digamos, por la temperatura, por sequía, por calor, frío, inundaciones, todo esto puede producir estrés. Los incendios producen estrés, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, esperemos que no se nos incendie el invernáculo, en este caso, tengo un estrés abiótico que puede ser la preparación de la planta, lo que le voy a dar a la planta, es lo mismo, ya sea para un estrés por frío o por exceso de calor, ¿sí? Porque la planta tiene que tener esas mismas sustancias que van a hacer que mejoren su pared celular para que la proteja y tolere mejor esos estreses, digamos, de distintas cosas, o sea, estrés por temperatura alta, por temperatura baja, por sequía, por lo que fuera. Entonces voy a ampliar la pregunta y la voy a transformar en cómo hacer para proteger a las plantas en situaciones de estrés, ¿sí? Las xerófitas suculentas viven en general en situaciones de estrés, o sea que tienen mecanismos de adaptación, de tolerancia, pero nosotros los podemos ayudar con algunos. Y hay unos muy interesantes. Yo les conté en alguno de los videos que uno es el potasio. El potasio interviene, ahora les voy a contar un poco, me hice acá un resumen en qué cuestiones interviene. El calcio, el magnesio, el boro, el manganeso, el zinc, que son algunos macronutrientes y otros micronutrientes. O sea que si yo le doy de comer bien a las plantas y las tengo bien nutridas, la reacción de la planta ante un estrés, ante una helada, va a ser muchísimo mejor. Probablemente no se hiele. ¿Por qué? Porque va a producir, con eso que yo le doy de alimento, va a proteger su membrana, su pared, su membrana celular y además va a producir azúcares o almidones que en situaciones de estrés se van a transformar en otros hidratos que van a ayudar a la planta a que tolere mejor eso. Entonces, hay unas cuantas cuestiones. Yo primero quiero hablar del mecanismo y luego vamos. ¿Qué es una helada? O sea, si vamos a hablar del frío, una helada, en general, meteorológicamente hablando, estamos por debajo de 0 grados. Las plantas se puede congelar parte de las células, se puede congelar el exterior de la planta y puede hacer esa parte de la célula que se congele que estalle cuando se está armando el hielo. Entonces puede romper las paredes celulares y las membranas y puede ser que este daño sea irreversible. Entonces nosotros tenemos que llegar a que esto no ocurra. En algunos cultivos, como los arándanos, por ejemplo, lo que hacen los productores o frutales, que nosotros no podemos hacer, es mantener un riego por microaspersión o un fog o una niebla, digamos, cuando se sabe que hay alarmas que va a bajar mucho la temperatura. Entonces eso de mantenerlo húmedo hace que no se pueda transformar en hielo hasta determinado momento, ¿no? Nosotros eso no lo podemos hacer con las suculentas porque hacemos sopa de suculentas, se nos mueren todas las suculentas, imposible. Entonces vamos a tener que optar por otros mecanismos. Una cosa muy interesante que les quiero contar es que las plantas tropicales, uno dice, bueno, 0 grados, ya con 0 grados estamos complicados. Yo les conté que con las Asclepias riego por arriba de 10.
así más o menos, o sea, nada científico lo mío, dije arriba de 10 me parece que era adecuado. Bueno, en realidad las plantas tropicales ya se les genera estrés térmico por frío cuando tenemos 12 grados de temperatura. Así que imagínense que de 0 a 12 hay un montón. O sea, ya con 12 las tropicales sufren. Así que atención los que estamos en Buenos Aires, que tenemos tropicales y están ahí moribundas. Entonces, ¿qué efecto produce la baja de temperatura en la planta? La baja de temperatura, como les conté, si se hiela, se rompe la membrana, se rompe todo. Pero la baja temperatura cambia la biofísica y la bioquímica del metabolismo de la planta, se enlentece, ¿sí? La pared se hace como menos permeable, las membranas, o sea, la movilidad de los azúcares, el agua, los nutrientes, se enlentece. O sea que afecta la fluidez de las membranas celulares, ¿sí? Que tienen unas capas lipídicas, que son una capa de aceite. Estas capas se ponen como más duras, más resistentes. Entonces, al hacerse más impermeables, la planta absorbe menos agua y nutrientes, ¿sí? Porque hace frío, la membrana empieza a perder fluidez, absorbo menos agua y nutrientes. Menos fotosintatos, menos alimento. Y como decíamos siempre, la planta como que entra en reposo, ¿no? No es que entra en reposo totalmente, pero sí se aletarga un poco para sostener esta situación de estrés. Baja su metabolismo. Al bajar su metabolismo, no sintetiza proteínas, baja la asimilación del potasio. El potasio, yo hablé muchas veces del potasio. El potasio es un macronutriente muy importante para la planta porque interviene en la apertura y cierre de los estomas, ¿sí? Que es lo que permite que respire, que transpire y que fotosintetice. En los traslados de los azúcares por el floema también interviene el potasio. Interviene en la osmorregulación, o sea, la regulación osmótica que tiene que ver con que se abre o se cierre, y en alguna activación de enzimas. Todo eso es el potasio. El potasio es maravilloso. Amo el potasio. Entonces, al bajar el frío, bajar la asimilación del potasio, afecta todo lo otro también, ¿sí? Y también baja la asimilación del fósforo. Entonces, en resumen, las plantas cuando están en estrés térmico por baja temperatura y también por alta, lo que hacen, o un estrés tremendo, puede ser por inundación, por sequía, por incendio, las plantas lo que hacen ante un estrés, la respuesta de la planta ante un estrés es sobrevivir, pone toda su energía en sobrevivir y no, ni en crecer, ni en acumular alimentos, ¿sí? Entonces, la planta en una situación de estrés, toda la energía en sobrevivir. Nada de producir hojas nuevas, nada de acumular reservas en bulbos, en nada, porque lo único que quiere hacer es sobrevivir. Entonces, esta es la primera cuestión importante. En una situación de estrés, la planta sobrevive, lo pone toda la energía en respirar y hacer el intercambio mínimo para fotosintetizar, tener lo que necesitan y nada más. No se mueve de ahí. Entonces nosotros vamos a intervenir aplicando algunas técnicas, algunas cuestiones que tengan que ver con que la planta esté mejor nutrida y que su pared celular, su membrana, esté más preparada para esto. Entonces no va a bajar la fluidez y no va a bajar tanto su metabolismo, pero sí lo va a resistir mejor. Además, otra cosa muy interesante que leí es que cuando la planta está en situaciones de estrés genera mucha antocianina. Nosotros lo vemos esto en las equeverias, en invierno, que se ponen rojas, violetas, divinas. Bueno, tiene que ver con esto, con que están produciendo antocianinas para protegerse, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Una de las cosas... ¡Ay, tengo una abeja acá dando vuelta! Retírate, abejita querida. No sé por qué me persiguen las abejas. Creo que es porque tengo el mate con un poquito de miel. Ahí me di cuenta que mi mate tiene miel y se me va a llenar de abejitas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Primera cuestión importante,
nunca aplicar nitrógeno en situaciones de estrés. O sea que el nitrógeno, después les voy, bueno, lo que pasa es que para hablar de nutrición es un mundo aparte, voy a ir de a poquito. Esta es una primera parte. El nitrógeno se lo puedo dar a la planta como nitrato o como amonio. Ustedes van a ver que los productos que compran, los fertilizantes, etcétera, si usan productos químicos, o hay nitratos o hay amonio. Nitrato de potasio, por ejemplo, nitrato de amonio, bueno. El amonio, por ejemplo, se recomienda no aportarlo en invierno porque favorece el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Entonces, sí, es el termo, qué problema, se me está llenando el termo de abejas. Perdón, que estoy interrumpiendo. Entonces, no nitrógeno, ¿por qué? Porque el nitrógeno activa la producción de hojas, crecimiento, crezco, hojas, o sea, el nitrógeno es verde. Una planta bien nutrida con nitrógeno está súper verde. No, nitrógeno no, porque la planta está estresada y lo que va a hacer es sobrevivir. No va a invertir en crecer. Entonces no le apliquen nitrógeno porque no lo va a usar en nitrógeno, y el nitrógeno sí lo van a usar todos los honguitos que tengan dando vuelta, que van a estar chochos para comer, para atacar a todas las plantas. Y los insectos también, así que nitrógeno no. Refuerzo la pared celular con potasio, calcio y magnesio. Potasio, calcio y magnesio son macronutrientes, vienen en un montón de productos, bueno, y después podemos ver qué, pero digamos, es muy accesible tener potasio, calcio y magnesio. Sobre todo potasio, no se olviden del potasio. Otra cosa interesante que les quiero contar. Entonces, dijimos eso, micronutrientes. Hay micronutrientes que son muy importantes para las plantas, pero se necesitan en cantidades pequeñas, por eso se llaman micronutrientes. Macronutriente, nitrógeno, fósforo, potasio, por ejemplo. Micronutriente, molibdeno, zinc, boro, bueno, son varios. Podemos decir el silicio también, etcétera. Los micronutrientes son muy importantes para las plantas para favorecer la tolerancia y resistencia a las plagas, ¿sí? A los hongos y a los insectos no les gustan nada los micronutrientes, como que, no sé, los perciben y no les gustan y se alejan con los micronutrientes. Así que le tenemos que dar micronutrientes a las plantas, pero guarda con los micronutrientes, porque los micronutrientes vienen en una formulación quelatada, pero la dosis es muy pequeña y cuando yo le doy una pasada no vuelvo a pasar. La dosis es muy pequeña porque pueden producir fitotoxicidad. Entonces hay que tener cuidado con los micronutrientes. Quizás sería bueno alguna preparación que tenga micronutrientes para agregar al sustrato, ¿sí? Esa podría ser una buena opción. Micronutrientes. Entonces, tengo calcio, magnesio, potasio, boro, zinc, silicio, que son micronutrientes. El silicio en sí, además de aumentar la tolerancia a las plagas, interviene en la pared celular. Entonces es muy importante darles silicio a las plantas. El silicio está en forma natural en los suelos, pero no está disponible, ¿sí? No está disponible fácilmente. Entonces tengo que encontrar algún silicio que esté disponible. Es muy interesante. No lo descarten al silicio. Y otra cosa que se está usando muchísimo es el extracto de algas o los aminoácidos. ¿Por qué? Porque yo les dije que ante una situación de estrés la planta deja de producir proteínas. Las proteínas se producen a través de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, al darles aminoácidos estoy generando que la planta pueda seguir su metabolismo. Y además, los extractos de algas, por ejemplo, hay un alga que se llama, ahora se las digo, Ascophyllum nodosum, pero yo creo que muchas algas sirven, las algas marinas, para esto, porque las algas marinas tienen un montón de enzimas, tienen fitohormonas, tienen, si yo no me equivoco, también algunos productos que ahuyentan a los insectos, que ya me va a salir, polifenoles. Entonces, muy importante el tema del alga. El alga se puede aplicar. En Argentina, por lo que vi,
tenemos formuladas en líquido nada más. En Estados Unidos, por ejemplo, los que están en Estados Unidos tienen la suerte que la pueden comprar en polvo y la pueden poner en sustrato. Nosotros no, la tenemos que aplicar por pulverización o por riego. Por pulverización conviene mucho más porque es más eficiente. La planta toma los aminoácidos, las enzimas, las fitohormonas, los polifenoles, toma todo eso y eso hace que la planta esté mucho mejor protegida y preparada para el estrés, frío, calor o lo que fuera. Entonces, ¿y esto qué es la sustancia que más tienen las algas marinas? Es una sustancia que se llama prolina, que la planta en situación de estrés la genera, pero no le alcanza con lo que la genera. Entonces el alga marina le da como una sobrealimentación en esta situación y hace que la planta esté mejor preparada para el frío o para el calor, para soportar los estrés térmicos, inundaciones, sequía, lo que fuera, ¿sí? Entonces, tenemos algas marinas, tenemos potasio, sílice, boro, manganeso, zinc, calcio y magnesio. Todas estas cuestiones que les doy son cuestiones que hacen que la planta esté súper nutrida, bien alimentada y que esté bien preparada para tanto el estrés calórico del verano como el invierno. Así que vamos a probar esto. He leído un montón de artículos científicos muy interesantes todos y que avalan esta situación. No creo que haya productos línea jardín, pero sí hay en los grow, en todos los lugares que se venden para cultivos de cannabis, en los grow, van a encontrar que hay todo esto que les estoy contando, que vienen en botellitas de medio litro, lo que fuera. Así que están al alcance de la mano algunas de estas cuestiones. Fíjense en lo que tienen en casa, en qué composición tienen. La mayoría de los fertilizantes van a decir, por ejemplo, triple 15. 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. Esta es la relación que se usa, nitrógeno, fósforo, potasio. Muchos otros deberían tener algún micronutriente. Hay que leer bien el marbete a ver si lo tienen. Si lo tienen, fantástico, mejor, ¿sí? Bueno, entonces, esto por un lado respecto a la tolerancia al estrés. Esta es la nutrición que necesitan las plantas. Creo que no me olvido de nada. Sí, me olvido de algo, lo más importante, que es cómo hacer un extracto de algas, que es lo que me preguntó. Bueno, no me preguntó. Sandra me dijo, vivo en el mar. Y Mónica me dijo también, vivo en el mar en España, una en España y otra en Mar del Plata. Bueno, si tienen algas ahí a la mano, chicas, salgan a juntar alguitas. Y esto a todos los que viven en México, Colombia, que tienen unos mares divinos con unas algas bárbaras. Si tienen esa posibilidad, porque muchas de estas algas tienen las composiciones que son similares. Entonces, toman las algas, las lavan, le sacan bien la sal, todo esto, y después vamos a hacer como un fideo de alga. Pero vamos a hacer un extracto de alga, el alga se pone en agua caliente, se espera que se disuelva totalmente. Luego se trata de colar con algún colador de tela o lo que fuera, que se saca el alga, se aprieta bien y eso se usa una parte de ese extracto de alga con 4 de agua para regar nuestras plantas y es fabuloso. Así que el que no quiera gastar y tenga el alga a disposición, aprovechen el alga. Bueno, espero que sea útil lo de hoy, que me hayan entendido. Es medio complejo porque entra toda la fisiología, la química. Bueno, traté de hacerlo lo más accesible posible. Si hay algo que no se entienda, me ponen en los mensajes y bueno, veo de hacer otro. Les mando un abrazo a todos, que lo estén disfrutando esta semana, que estén todos muy bien y nos vemos la próxima. Gracias.